Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y hoy analizamos este soldador profesional, el TS100 que hemos recibido. Si queréis ver lo que incluye cuando lo compráis, este es el vídeo de cuando lo recibimos. Lleva bastante tiempo apareciendo en el canal de ofertas. Precios rondando aproximadamente los 30 y algún euros para este soldador profesional, el TS100. Y la verdad es que tenía curiosidad por saber si realmente merece la pena pagar por un soldador más de 30 euros. Yo hasta la fecha, durante el tiempo que he estado con la web, con los tutoriales y demás, siempre he usado un soldador de la marca Mastool. Costaba, cuando lo compré, aproximadamente, creo que fueron unos 8 euros, y le compré bastantes puntas para poder tenerlas. Las puntas sí que es cierto que cada muy poquito tiempo se acababan deteriorando y al cabo de poquitos usos, no excesivos, acababa teniendo que tirarlo porque se quedaban desgastadas o incluso se rompía la punta y se quedaba pues más gordo de lo que realmente necesitaba para ciertas soldaduras. He comprado este soldador por el hecho de que uso bastante de vez en cuando el soldador y me pego sesiones de soldadura y demás. Y por ejemplo, uno de los problemas que tenía con el Mastool es el hecho de que se calentaba bastante la parte donde se engancha. Y la verdad es que quiero decir que sí se nota la gran diferencia que existe entre este soldador, por ejemplo, y el que yo tenía. Sí que es cierto que puede parecer que 30 euros o 30 y tantos euros, o incluso si nos vamos a los 40 y tantos del modelo superior que sería el TS80, puede parecer un precio elevado. Sobre todo, por ejemplo, con la única pega que he encontrado, que es el hecho de que viene sin transformador. Es decir, vosotros recibís esto, además de una llave Allen, que es la que os sirve para fijar la cabeza de lo que es la punta del destornillador. Se aprieta con una llave Allen ahí y recibís tanto la punta de la llave Allen como lo que es esta punta y la base y nada más. Pero el transformador a usar, como podéis ver, es un transformador normal y corriente. De hecho, he usado el de un Livebox, un router Livebox. A ver si se enfoca, que lo veáis y que veáis qué es lo que os estoy diciendo. Se trata, ahí está, de el transformador que tenía el antiguo router que usaba de Orange y que es un transformador estándar de, en este caso, 12 voltios. Podéis ponerle hasta 24 voltios y lo único que conseguiréis será que se caliente en un tiempo muchísimo más bajo, llegando a cantidades de tiempo muy bajas, como pueden ser unos 10 segundos, para alcanzar la temperatura máxima. El soldador de por sí funciona muy bien y la verdad es que he quedado bastante contento con el funcionamiento. Se nota solo a la hora de empezar a tocar el estaño, de la forma en la que lo derrite, de lo constante que es el calor, porque no pega bajadas de temperatura. Y sobre todo una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que jamás pensaba que eso podría ser, y es el hecho de que tenemos posibilidad de cambiarle el firmware al propio soldador y nos saca muchísimas nuevas mejoras. Existe un firmware para los TS100 y los TS80 que nos permite el poder sacar diferentes opciones que no tiene de serie, y lo bueno que tiene es que en el caso de que os falle el proceso del flasheado o porque queráis volver a la versión del firmware original, no hay riesgo ninguno, ya que se puede volver en todo momento con volver a ponerle el firmware. Se vuelve a flashear el soldador y tendríais en la versión original sin ningún problema. Tendréis en la web, os haré un pequeño tutorial para explicaros el funcionamiento del cambio del firmware y comentaros, sobre todo, por ejemplo, algunas de las mejoras que me han llamado la atención a la hora de cambiar el firmware, que nos permiten el aprovechar más aún el soldador. Existen diferentes opciones que son un poco más avanzadas y que, bueno, van basadas en el tema del consumo, darle más potencia, menos potencia, pero en este caso creo que tal cual viene va bastante bien. Lo que sí que podéis activar, por ejemplo, que es una de las funciones que más me ha gustado, es el hecho de que el soldador entre en un modo como sleep, se quede en modo reposo, que es que cuando dejas el soldador encima de la mesa o en una base, al cabo de unos segundos se activa el modo descanso, aparecen en pantalla, porque lleva una pequeña pantallita aquí, aparecen unas Z como si estuviera durmiendo, y veis cómo va bajando la temperatura porque apaga el soldador. Una vez que cogéis el soldador de nuevo, por medio de los acelerómetros que lleva el propio soldador, podéis hacer que el soldador se vuelva a activar sin necesidad de tocar ningún botón. La configuración de la temperatura se hace por medio de los botones cuando está en funcionamiento, y cuando lo arrancáis tenéis la posibilidad de o bien darle al que está junto a la pantalla
que entraríais al menú y veríais todas las opciones aquí, o le dais al del soldador, que sería el de la izquierda y el que está más cerca a la punta, y de esa manera se activa la parte del soldador y empieza a calentar. Las opciones, como digo, son muchísimas más al cambiar el firmware y la verdad que recomiendo, después de haber probado el cambio de firmware, recomiendo encarecidamente de hacerlo, pero ya es una opción que cada uno puede hacer en su soldador, pero la verdad es que se gana bastante más y el riesgo que hay es nulo porque aunque saliera mal el flasheo de ir a cualquier problema, podéis volver a la versión original, ya que lo que es el fastboot desde donde se flashea no tiene ningún riesgo a la hora de flashear, es decir, siempre estará activo y siempre nos permitirá el cambio de firmware. Podéis cambiar a ese o si existen otros, yo solo he visto uno que existe en GitHub y que es bastante conocido y que, como dicen, está prácticamente ya como si hubiera alcanzado el total, pero no obstante están abiertos a que si a alguien se le ocurre alguna nueva característica que podría ser incluido, están abiertos a nuevas mejoras para poder mejorar aún más el firmware. Si nos vamos al lado estético, tenemos un cuerpo que es de plástico, aunque es de un material bastante sólido y la verdad es que bastante bien. Tenemos dos botones que, como digo, el de la parte más cercana a la punta suele ser el que activa el soldador en la parte inicial, luego ya después en los menús sirve para cambiar más o menos. Y tenemos el otro botón que nos lleva al menú de configuración. Aquí tenemos una pequeña pantalla en la que en la versión original se ven unos pequeños gráficos, pero no nada muy rico. Y en la versión del firmware modificado tenemos ya un menú gráfico bastante rico y sobre todo con muchísimas opciones que podéis, como digo, manejar con las dos opciones. Para guardarlo tenéis la posibilidad de quitarle la punta. Como digo, hay que apretarle con la llave Allen, no la he apretado para poder enseñaros cómo se quita. Y luego yo os recomiendo que os compréis la funda original, ya que estamos hablando de que vale 7-8 euros y podéis llevar un par de puntas y el soldador en un espacio súper reducido. Solo os faltaría llevar el transformador, pero ya tendríais el soldador completo. Existe la otra versión, el TS80, que incluye una mejora sobre sobre todo, que es el hecho de poder hacer uso del mismo por medio de USB tipo C. Voy a hablar con Banggood a ver si hay posibilidad de hacerle una review y os muestro la diferencia entre ambos soldadores y hago una pequeña comparativa para que lo podáis ver. De esa forma, el soldador, que es un tamaño similar a este, tenéis la posibilidad de llevarlo y con solo llevar, por ejemplo, una power bank, podéis soldar en cualquier sitio con una power bank que sea QuickTime 3. Respecto al TS100, que es el modelo que tenemos ahora mismo en nuestras manos y que, como podéis ver, he estado usando en las últimas soldaduras que he probado, no tengo ninguna queja, salvo por el hecho del transformador, pero realmente no es una gran queja, ya que podéis usarlo con multitud de dispositivos que tendréis seguramente en casa, y si no, son transformadores que se venden en muchísimos sitios. Y una vez que ya tengáis el transformador, tenéis un soldador para muchísimo tiempo y con unas puntas bastante buenas. Recomiendo compraros unos accesorios tipo estropajos como si fueran los nanas, los de aluminio, para cuando terminéis de soldar, limpiar siempre la punta para que no se quede nada pegado y os aguante más. Pero se nota la gran diferencia que existe entre estas puntas, por ejemplo, y las que tenía antes de Mass Tool. La diferencia es bastante grande y posiblemente sería recomendable tener una segunda punta por si esta acaba por perder la punta o incluso por si se acaba rompiendo por cualquier golpe o cualquier cosa que le podamos hacer. Pero la verdad es que el soldador tiene pinta de ser un soldador para muchísimo tiempo y la verdad es que el precio, ahora que lo he probado, no me resulta nada caro. Estamos hablando de que el Mass Tool es un soldador que acabará por romperse con una facilidad, pues no lo uso con gran frecuencia, pero si vosotros usáis con bastante frecuencia un soldador, el Mass Tool seguramente acabará dejando de funcionar
porque primero las puntas se rompen con bastante frecuencia y luego aparte el propio soldador se calienta mucho y acabará por estropearse porque seguramente dentro ya estará empezando a deformarse los plásticos que lleva. Este no creo que tenga ese tipo de problemas y como digo, por un poco más, no es, es 3 veces más el precio, pero no estamos hablando de unas grandes cantidades de dinero. Tenemos un soldador que no va a durar mucho tiempo. Y las puntas creo que he visto, tenéis a unos 10 euros, 12 euros aproximadamente. Y como podéis ver son de quita y pon, que además podéis llevar en la funda que podéis comprar, que es la oficial del fabricante. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a lo que es la review por texto, donde podéis ver más fotos, podéis ver alguna que otra cosa más que he podido realizar con el soldador. Como digo, voy a intentar preparar un pequeño tutorial para cambiarle el firmware a este soldador y tenéis también el enlace de compra por si os interesa. No obstante, al ser un producto que suele estar a un precio más elevado y hay ofertas por medio de cupones, en el canal de ofertas tenéis, tanto en Telegram como en Facebook, tenéis habitualmente el cupón con el último precio o incluso si no encontráis en algún momento el cupón está caducado, podéis contactarme por medio de Telegram e intentaré conseguiros algún cupón para que os salga más barato si queréis comprarlo. Así que si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!